Hola, bueno, muchas gracias por estar en esta charla. Les preparé, en este caso, una presentación para ir guiando un poco a lo que les quiero contar y comentar sobre estas paternidades 2021. Así que, si me permiten, les voy a compartir ya mismo la pantalla y arrancamos. Bueno, mi nombre es Diego Pins, soy co-creador junto a Matías Criado de el proyecto que llamamos Paternando. Este proyecto lo que busca es acompañar a las distintas paternidades, ¿sí? En los distintos momentos. Nosotros tenemos talleres de preparto, ¿sí? Para el momento del embarazo, de esas parejas que están buscando o esperando ya un bebé. Y después, ¿no? Tenemos también como la instancia de grupos de padres para seguir acompañando todo lo que nos va pasando y todo lo que nos va cuestionando el nacimiento de un hijo o de una hija. Yo en lo personal me formé como licenciado en Relaciones Laborales, soy counselor, me certifiqué también en disciplina positiva y además soy padre. Entonces, con Matías Criado, que es mi socio, dijimos siempre, bueno, somos papás hablando con otros papás, pero también tenemos una mirada profesional de, eh, de lo que es la paternidad y lo que es el trabajo con personas, ¿sí? Entonces, eso también nos parece interesante destacar. Un poquito, ¿sí? Les quiero contar cómo arranco por mi lado, ¿no? El proyecto de Paternando. Y lo singular de esta situación es que fuimos descubriendo que a muchos varones les estaba pasando lo mismo. Y con sorpresa, con mucha sorpresa, vimos que nosotros arrancamos con el proyecto en el año 2019, que no había nadie o realmente eran muy, muy, muy pocos los espacios para papás varones. Y también les voy a contar un poco por qué hablamos en este momento solamente a los papás varones. Y está relacionado a estas dos preguntas o estos dos puntos un montón. Vinieron por esto. Hay una falta de información, ¿no? Yo sentía que eh, me faltaba información, pero acá me quedé pensando que en realidad tardé en descubrir que me faltaba información. Yo pensé que ya un montón de cosas sabía. Trabajo con niños y con adolescentes realmente desde mis 15 años, con lo cual fui muy joven trabajando con estos temas en distintos ambientes, en distintos espacios de educación formal y no formal. Entonces o mi sensación era que yo llegaba al momento del parto con mucha información, sabiendo a lo que me iba a enfrentar. Y luego, en contraste a lo que realmente fui aprendiendo e investigando muchos años después, puedo reconocer que lo que me estaba sucediendo era una enorme falta de información. Que como dije recién, era peor, es peor saber, es peor ignorar, la ignorancia del desconocimiento, eso fue lo que más daño quizás me hizo a mí y generó conflictos en la pareja innecesarios o totalmente evitables, creo. Otro aspecto es la soledad. Me sentí muy solo en ese momento, no pudiendo compartirlo quizás con mis pares. em, Todo el mundo estaba abocado al bebé, después a la madre, y en ningún momento aparecía, ¿no? La pregunta por cómo estaba yo, o si necesitaba algo yo en particular, pero más que nada es esto, ¿no? Como la falta de poder compartir un poco todas estas emociones nuevas. Eh, y la sorpresa ante estas nuevas situaciones, que acá veo un error en la redacción, pero es una sorpresa ante las nuevas situaciones vividas, ¿no? Todo, desde cambiar un pañal, desde vestirlo, los primeros días de cómo la comida, la lactancia, un montón de situaciones que para las madres también es novedosa, pero a veces tienen un poquito más de acceso a la información, se preocuparon e investigaron antes, cosa que yo no hice,
También sucedió, por ejemplo, y esto es una realidad, que en general los varones no jugamos con muñecas cuando éramos chicos. De hecho, eso era muy femenino y tratamos de evitar todo lo que se asocie con lo femenino. Y tanto el cuidar, los aspectos de cuidado, los aspectos estos de cocinar, por ejemplo, también, ¿no? Son aspectos que cuando éramos chicos no jugábamos. Cosa que muchas mamás sí, o sea, muchas mujeres sí lo hicieron. Y también, digo, ahí en el inconsciente queda esa sensación de cuidar es femenino. Estamos cambiando, pero en principio nuestra generación de unos 30, 40 años vivió estas situaciones. Otra sensación sí, más bien quizás una descripción de la realidad es siempre estamos un paso atrás como varones de nuestras compañeras, o muchas veces nos sentimos un paso atrás. Por supuesto que hay excepciones, estoy hablando en este caso de mi historia personal, de cómo yo viví los primeros tiempos de mi paternidad, y era siempre estar ahí como esperando, ¿no? Que sea mi mujer la que traiga el tema, ¿no? A la familia, me dice, bueno, tengo que comprar una sillita para el auto. Claro, ni se me ha ocurrido que había que comprar una sillita para el auto. Fue ella la que investigó cuál era la mejor sillita para el auto. Finalmente fuimos juntos a comprarla. Pero todo el proceso, toda la carga mental, el darse cuenta de esa necesidad, fue de ella. Y esto me convertía en un buen secretario. Entonces, claro, quizás si me decía, bueno, averiguate sobre la calidad de este producto y este producto, bueno, yo iba y lo hacía. Pero no se me no partía de mí, no nacía de mi intención o personal. Por supuesto, me digo por supuesto, pero esto llevaba a muchas discusiones en la pareja. Discusiones frente a situaciones donde ella diciéndome, bueno, no puede ser que yo me ocupe de todo, o por ejemplo cuando yo hacía algo, esta es una situación que también vemos muy repetida, ¿no? A veces se entra en la discusión de si lo abrigué mucho, lo abrigué poco, si los colores combinan o no combinan, de un montón de situaciones a veces más cotidianas y no tan quizás importantes en el peso, digo, decíamos el color de la ropa, por ejemplo, pero otras que realmente fue una falta de presencia responsable de mi parte. Otra discusión que muchas veces cuento que tuve con ella fue el momento del parto. Ella quería que no vaya nadie a la clínica. Y la primera reacción mía es, ¿cómo no va a ir nadie a la clínica? Yo quiero mostrarle mi hijo al mundo, quiero que vengan mis amigos, quiero mostrarle cual el Rey León, ¿no? A todo mi entorno, a mi hijo, ¿no? Presentárselo. Y ella me decía, no, yo quiero estar sola, quiero estar tranquila, no es un momento ni para mí ni para el bebé, de muchos estímulos. Y la verdad que me costó entenderlo. Me costó entender su planteo en ese momento. En retrospectiva, y como decía antes, luego de todos estos años, la verdad que un poco me avergüenzo de mi ignorancia, le pedí disculpas muchas veces, porque entendí que el planteo, y de hecho algunas situaciones que pasaron ahí, no fueron las que en este momento consideraría yo adecuadas, o aceptaría incluso yo. Pero bueno, un poco también esto es la paternidad, ¿no? Aprender sobre la marcha algunos aspectos. Entendemos, en este caso con Matías, que hay un montón de otros aspectos que cuando están hablados y cuando se pueden conversar entre pares, podríamos evitarlo, ¿no? Podríamos eh, amortiguar un poco esta sorpresa que es el idealizar la llegada de un hijo a una familia y lo que sucede en la realidad, ¿no? Cuando ya hay experiencias de pares, hay estudios científicos que también nos ayudan y nos informan. Entonces, un poco así es como yo llevo el proyecto, después de formarme como counselor y hacer la certificación en disciplina positiva, que se refiere a la crianza respetuosa, dije, bueno, le quiero comunicar esto, todo esto que aprendí, todo esto que voy conociendo a los otros papás varones, y cuando empiezo a buscar, como les decía antes, no encontré a nadie, salvo a Matías que estaba en un proyecto similar, o arrancando también una intención similar, y me comuniqué con él, me presenté, le conté lo que quería hacer, y así arranca el proyecto porque él enseguida me dice, bueno, empecemos a pensar algo juntos. Como les decía recién, ¿no? Interesante,
es que, por lo menos lo que planteamos nosotros, se refiere a que este paso de hablar exclusivamente de los papás varones tenía que ver con todo esto. Cuando empezamos a tener reuniones y encuentros, nos fuimos encontrando y fuimos corroborando que eran muchísimos los papás que habían pasado por las mismas experiencias que yo les acabo de relatar. Acá preparé un cuadro un poco que resume algunos de estos conceptos que ya les fui comentando, pero también profundiza otros, ¿no? Y hay como un círculo ahí vicioso, se puede leer así, donde la falta de experiencias y de modelo de cuidados, que como varones tuvimos o no tuvimos, de hecho, muchas veces crecimos en familias donde nuestros propios padres eran padres con un rol proveedor, ¿no? Que se levantaban temprano, iban a trabajar y volvían a la noche, poco jugaban con nosotros, poco sabían de nuestras necesidades, poco preguntaban por nuestros amigos. Entonces, esa falta de modelo, esa falta de, sí, de espejo donde uno mirarse también, porque quizás nosotros sí vimos a estos papás trabajadores, si tuvimos la suerte, ¿no? Que trabajen, pudimos ver quizás padres que sabían arreglar el auto, por ejemplo, que se ocupaban de eso, pero no vimos padres que cocinen, no vimos padres que laven la ropa. eh, bueno, mi caso personal, por ejemplo, mi abuelo sí hacía esas cosas, pero mi papá no, o lo contaba las veces que lo vi hacer. Entonces, un poco esto, ¿no? Lo que decía al principio, es todo lo que tenga que ver con cuidado, era muy femenino. De hecho, también sigue sucediendo que muchas series y muchas películas interpretan o trabajan con un modelo de padre que tiene que ver con esto. Y cuando el varón es quien cuida, quien está a cargo de una familia o de una situación así, o es una comedia, o es una persona torpe que todo lo hace a medias, y siempre, ¿no? El rol del varón queda en ese lugar. El segundo momento, digo, pero esto solamente es como para empezar por algún lado este círculo. Dice, el segundo momento hay una dificultad para registrar nuestros propios sentimientos, ¿no? Y esto también nos dificulta el conectarnos con otros. Y esto también tiene que ver con nuestra historia. Cuando éramos chicos, somos de la generación que se le dijo, levántate, no llores. A veces iba agregado él, eso es de nena, como si eso fuese malo. Eh, los machos no lloran, ¿sí? Eh, bueno, acá no se viene a llorar. Digo, un montón de conceptos y de frases que lo que realmente terminan haciendo era alejarnos de nuestra emocionalidad. No permitirnos conectar con nuestra emocionalidad. Tampoco se nos permitía estar enojados. No te puedes enojar por eso. No vale la pena estar triste por esto otro. Digo, un montón de frases que encima las seguimos escuchando. No es que quedó allá hace tiempo, sino que siguen estando bien presentes. Em, y hay una frase que quizás un poco trillada o hecha, es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no puedo conectar con mi emocionalidad, difícilmente me pueda conectar con la emocionalidad de otra persona. Llámese amigo, llámese pareja y llámese hijo. Entonces, o hija. Y este es un punto donde nosotros también empezamos a trabajar desde Paternando para permitir de vuelta a estos varones conectarse con lo que les va pasando. Abrir el abanico incluso de palabras que pueden describir una emoción. No solamente bien y mal, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy mal, sino abrir y abrir a palabras como estoy alegre, estoy contento, estoy angustiado, estoy deprimido, estoy decepcionado, estoy fanatizado. Digo, hay un montón de conceptos que están a nuestra disposición para describir un poco nuestro estado de ánimo o de emoción. Un tercer punto se refiere a em, la falta de búsqueda de información con temas relacionados a crianza, pareja, familia. Y esto también era un poco lo que contaba frente a la sillita del auto al principio, pero se trata de esto, ¿no? De que a veces en esta vorágine, y fuimos criados este modelo tan patriarcal, muchas veces, ¿no? Tan machista, donde el varón
como identitariamente tiene que ser el que se destaque en su profesión o en su quehacer sí, profesional o laboral, que no nos dimos el tiempo para buscar información en relación a crianza, pareja y familia. Entonces muchas veces vemos a la mamá viendo videos, escuchando charlas, participando de talleres, leyendo libros, y los papás decimos, no, pero yo no tuve tiempo. Y porque pasó eso, ¿no? De ese tiempo que la mamá le dedicó, o la mujer le dedicó a estudiar, a revisar estos temas, el varón se dedicó a trabajar, o a veces a hacer algún deporte, pero bueno, lo que no hubo acá quizás hasta, no hubo un momento de decisión, porque esto también es lo que queremos romper. Si eso es una decisión tomada, consciente, hablada en la pareja, cada pareja decide y no somos quien para juzgar. Pero acá es cuando empieza esta historia, ¿no? Este peso cultural que pone a la mujer en el rol de cuidadora y la que se debe ocupar de todos estos temas, y al varón frente a, ¿no? Tiene que ocupa, se queda en ese rol más proveedor. Una cuarta instancia, ¿no? Que un poco también es como cae por su propio peso frente a todo lo que estuvimos viendo antes, es considera el varón que es mejor que la madre lleve adelante todas estas tareas, porque encima, digo, cuando lo hago no le gusta y se queja o me dice que está mal hecho, bueno, que lo haga ella. Y un poquito, ¿no? Esto es un cuadro de situación de dónde estamos parados en este momento o cómo llegan muchos varones a su paternidad. Y lo que nosotros buscamos acompañar es empezar a romper este círculo vicioso, empezar a construir entre todos un círculo mucho más virtuoso y vamos usando distintos elementos y distintas estrategias. Pero lo que sí estamos convencidos es que esto no se puede hacer solo. Esto se tiene que hacer en red, en equipo, con otros también. Entonces, estos cambios, ¿no? Se generan y se van motorizando uno junto al otro. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo se llega a estas nuevas paternidades? ¿Cómo logramos que haya papás más papás, más involucrados, más empáticos, más amorosos, no solo con sus hijos, sino también con sus parejas? Entonces, hay que cambiar y hay que transformar todo un sistema de valores propio. Un sistema de valores que fue construido a base de estas frases que nombrábamos recién, a través de los medios de comunicación que también señalan y ponen pautas y roles asignados a cada género. Entonces hay que transformar este sistema de valores, hay que entender la importancia que es que como varones estemos más involucrados en la crianza de nuestros hijos e hijas, que acompañemos y seamos respetuosos, ¿no? Para con ellos, para con nuestras parejas, decía también, y también para con el resto de la sociedad. Digo, eh, todo el tiempo, y esto es algo que en un rato voy a retomar, ¿no? El tema del modelaje, ¿no? Y de lo que ellos ven de nosotros. Cuando nuestros valores nos expresamos en relación con otros, ¿no? Y con otras personas. Y ellos desde muy chiquititos, nuestros hijos e hijas, nos ven, empiezan a mamar. Entonces, si ellos ven que somos respetuosos, que cuidamos nuestras palabras, que cuidamos nuestros actos, y cuando nos equivocamos, incluso, sabemos pedir perdón, para ellos les va a resultar muy natural hacerlo. Entonces, estos valores, esto del valor se refiere a eso también, incluso cuando, en qué lugar pongo el error. Si cuando me equivoco veo que alguien se equivoca, yo lo enseguida a ti, sí, lo castigo, ¿no? O me castigo, o digo malas palabras. Ellos empiezan a tenerle miedo al error, empiezan a querer evitar el error. Y no hay manera de aprender si no es equivocándose. Entonces a veces es muy fácil decirlo, pero cuando lo hacemos y nos equivocamos, o vemos que otros se equivocan y nos enojamos, bueno,
eso también los aleja a ellos de esa posibilidad de animarse a hacer cosas. Entonces, hay que transformar todo un sistema de valores incorporado, les decía, por nuestras familias, por las escuelas que transitamos y por los medios de comunicación que también consumimos diariamente. Esto está súper ligado, por supuesto, a resignificar nuestra propia historia, ¿no? Nuestra historia como hijos también, nuestra historia en nuestras familias, nuestra historia, decía en este caso personal, pero también la historia de la cultura en la cual estamos inmersos, el rol del varón dentro de esta cultura, y un poco, ¿no? La carga de este patriarcado, lo que significa un montón, conectarse con la emocionalidad. O sea, hay que resignificar toda esa historia que llega hasta nosotros y sentimos el peso en los hombros. Bien o mal, podamos verlo o no podamos verlo, esa historia está presente y nos hace, nos formó y hace un poco de quienes somos. Entonces, cuando empezamos a resignificarla, muchas veces muchos papás nos cuentan, incluso me ha pasado a mí, que al convertirme en padre, un montón de situaciones que yo viví en mi casa en relación principalmente con mi papá, me, me significaron otras cosas. Entonces, algunas cosas quizás me llevaron a estar un poco más enojado, me llevaron a entender un poco menos y otras a entenderlo un poco más. Entonces, hay todo un movimiento que sucede en cada persona cuando un hijo o hija llegan a nuestras vidas. Y finalmente, ¿no? Esto que ya nombraba un poco también al principio, hay una deconstrucción de nuestra propia masculinidad. Y esto tiene que ver, de vuelta, con cómo nos entendemos siendo varones, qué es ser masculino, qué no es ser masculino, qué peso tiene eso en nuestra identidad, que dejo hacer cosas porque es poco macho. Soy capaz de decirle a mis amigos, hoy no me encuentro con ustedes porque me quedo cuidando a mis hijos, o prefiero decirles, no, me quedo, hoy estoy de niñero. Dicho por mí, quizás, ¿no? O dicho por otro. Ah, hoy te estás de niñero. No, porque es menos vergonzante de usar ese concepto que decir, no, decido quedarme con mis hijos porque estoy paternando, estoy cuidándolos, es lo que corresponde que haga. No necesito ni el aplauso ni el reconocimiento, pero tampoco necesito que me hagas la burla o me señales con el dedo y me digas pollerudo, dominado, niñero. Entonces, esto también tiene un peso. Escuchar estos mensajes del resto muchas veces sí nos movilizan y nos generan sensaciones que, bueno, en principio traerlas creemos, entendemos que es importante y a partir de ahí poder trabajarlas en conjunto. Bien, un poco esto, la ciencia lo que empieza a demostrar es que a los papás que se involucran, les empiezan a pasar un montón de cosas, ¿no? Tienen vínculos más sólidos y de mejor calidad con sus hijos, se sienten ellos más realizados con su decisión de ser padres, hay una mejora en su bienestar psicológico, mejora la relación de pareja, creando vínculos equitativos y corresponsables, y hay cambios en el sistema neurobiológico, y hay un montón de movimientos. También lo que empezamos a ver es que hay sensaciones de más angustia, con estos varones que se involucran se angustian más, se preocupan más, tienen menos deseo de volver a trabajar muchas veces, o están más preocupados por cómo están sus hijos, o extrañan también. Todas estas cuestiones que antes escuchábamos mucho de las mamás que trabajaban, que salían a trabajar luego de la licencia por maternidad, y ahora a los papás también les pasa, y también lo mencionan, y también se movilizan más. Y esto es fantástico, porque es un poco lo que nos hace humanos, ¿no? Estar conectado con nuestra emoción, poder conectarnos con otros. Hay estudios que hablan que el camino a la felicidad está justamente en las relaciones que mantenemos. Y las relaciones más sanas tienen que ver con esto, con conectarme con lo que me pasa y con lo que le pasa al otro. Hay estos cambios en el sistema neurobiológico, se refieren a que también un papá que
devenido en padre, cuando ya conoce a su hijo, empieza a tener hormonas como la oxitocina y la dopamina, que lo mantiene más despierto, más alerta. Hay cambios también, ¿no? Que algunos llaman el puerperio masculino. Nosotros preferimos no usar ese concepto. Creemos que no es respetuoso, justamente porque realmente las madres que llevaron en su vientre a ese bebé realmente sufren cambios desde lo físico y desde lo neuronal, ¿no? De las hormonas también, que son mucho más fuertes y de peso. Creo que en ese sentido el varón no le suceden. A veces hay cambios, se reconoce que hay varones que quizás se engordan a la par que su compañera o empiezan a tener algunos de antojos, pero nunca es comparable a lo que vive una madre en esas circunstancias. Bien, esta es un poco la filmina, ¿no? Un poco más extensa, pero me parece interesante, ¿no? No solamente contarles un poquito sobre la historia y sobre cómo llegamos a estas paternidades, sino también les quería contar algunas cosas que aprendí en la formación de counselor, que me parece que se relacionan muy bien con la crianza y son algunos conceptos que también les quiero traer para nada, que se lleven algo aplicable o para empezar a pensar un poquito más en relación a la crianza. Este es un congreso de crianza respetuosa, entonces me parecía que esto era importante que esté en mi charla. Hay tres cuestiones básicas que en la formación de counseling dicen que el counselor debe tener presente en su encuentro con un consultante. La primera es la consideración positiva incondicional. Esto significa aceptar y valorar a la otra persona sin prejuicios, ¿no? Tal como se presenta. Esta consideración positiva no significa que apruebe o justifique todas las conductas de la persona, pero independientemente de eso es, bueno, te entiendo, te escucho y por algún motivo llegaste a esta conclusión. Lo interesante de esto, me parece a mí, que especialmente para con los hijos, a veces tenemos ideas quizás preconcebidas de cómo queremos que sea nuestro hijo, desde lo más nimio para algunos o tan importante para otros como un cuadro de fútbol. Entonces vos ya te lo imaginás que sea de tu cuadro de fútbol o que le guste el mismo deporte que vos practicás y de golpe descubrís que a ella o a él no le interesa eso. Entonces, no, está bien, que nos genere emociones es válido. Ahora, lo que no es tan aconsejable, seguramente, es cargar con esa carga, ¿no? Con esa responsabilidad a ellos. Entonces, aceptar a esos hijos o hijas que tenemos, ¿no? Y que sea incondicional, ¿no? Uno habla del amor incondicional, es una decisión. Yo considero que es una decisión que uno puede decidir aceptar y amar al otro, eh, aunque no estoy de acuerdo con todo. Y esto también es interesante, corrernos de ese binarismo también, no solamente estar de acuerdo con todo no solamente querer a quien piensa igual, sino también a veces quien piensa diferente, puedo aceptarlo. Por supuesto, hay extremos que son mucho más difíciles de aplicar, pero bueno, estamos hablando de una situación familiar donde generalmente las situaciones son conversables y hablables. La otra es la empatía, ¿no? Esta capacidad de comprender y reconocer y apreciar a la otra persona. Es la posibilidad de sentir como los demás. Y la empatía es distinto a la simpatía. La empatía se refiere exactamente a tratar de mirar el mundo desde el marco de referencia de la otra persona. Se trata de, a veces, de hecho, bueno, con las parejas pasa, ¿no? Cuando dos personas se conocen y deciden formar una familia, son dos culturas distintas. Por más que hayan vivido durante toda su vida en la misma cuadra, son dos culturas distintas. En esas familias sucedieron cosas distintas y cuando nos encontramos, también hay un choque de culturas y solamente la empatía es la que te permite construir positivamente una relación de pareja sana y de ahí una relación de familia más sana. Entonces, la empatía para con nuestros
hijos o hijas cuando lloran y no nos entendemos, o cuando se les pierde algo que para nosotros quizás tiene poco valor, pero para ellos tienen muchísimo valor. Y entender que si yo pierdo algo que para mí es de mucho valor, y voy a estar mal, entender que quizás esa piedrita que se les perdió, para ellos significa muchísimo. Y darle la misma carga valorativa como si nosotros hubiésemos perdido algo que queremos realmente mucho. Y finalmente, el tercer concepto es la congruencia. Esta significa ser, armonizar, ¿no? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Quizás, y si por ejemplo lo que pienso y lo que siento termina siendo diferente a lo que hago, mientras haya mediado una decisión, porque quizás por algún motivo a veces terminamos haciendo cosas que no sentimos y no pensamos o no estamos de acuerdo, las hago pero tengo una justificación. Es algo que entiendo que puede ser mejor para mí o para otro, pero hay una congruencia, yo sé lo que estoy decidiendo. También acá aparece el tema de la transparencia. Entonces, si, por ejemplo, nuestra hija o nuestro hijo se pelean con alguien o mienten en algún momento, ¿no? Ser congruente y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con la mentira, no miento, o ellos no nos escucharon mentir, porque también, no sé, yo no estoy de acuerdo con la mentira, pero salgo a la calle y si el vendedor, el que atiende en la esquina del supermercado, en la esquina de casa, me da el vuelto, me da un poco más de dinero extra, y yo no se lo devuelvo, que es lo que corresponde. Yo no estoy siendo congruente. Entonces, el no robar, el no mentir, son valores, y la congruencia ahí sí está clara, ellos ven que mis acciones tienen relación con esto que siento y que pienso y que quiero transmitirle y que quiero inculcarles a ellos. Digo, ahí está la congruencia también. Bien. Y otros conceptos importantes que les quería traer tienen que ver con lo que les acabo de contar, ¿no? Somos a quienes ellos van a mirar en primer lugar. Nuestros hijos y nuestras hijas nos miran todo el tiempo. Y si ven padres que no solo no realizan tareas del hogar, sino que tampoco se conectan con sus emociones, para ellos también va a ser más difícil, ¿no? Y en positivo sería cuando ellos ven que si yo estoy triste porque sucedió algo y me puso triste y lo cuento, y si me ven llorar, les puedo contar porque estoy llorando, y si me equivoco, me escuchan pedirles perdón a ellos, bueno, se enseña y se transmiten estos conceptos desde ese lugar. O sea, los chicos aprenden más de lo que hacemos que de lo que les decimos. De hecho, están muy acostumbrados ahora a mirar. Esta es una generación de niños y de niñas que tienen acceso a mucha información que en general nuestra generación no tuvo. Esto significa que, por ejemplo, no solo a través de las películas, las series que ven, la televisión que ven, en la calle cuando van al kiosco y el kiosquero dice, te portaste bien, te doy un caramelo, personaje, ¿no? Otro adulto que trae este concepto. En la escuela también tienen distintos adultos que les transmiten distintos mensajes. Digo, son chicos y chicas que están realmente atravesados por muchos mensajes diferentes. Abuelos que piensan una cosa, tíos que piensan otras, incluso muchas veces dentro de una misma pareja, ¿no? Mamá dice algo y papá dice otra cosa. Entonces, tratar de armonizar un poco toda esta información, primero va a tener que ser desde casa. Creo que esto también tiene que ver con poner en palabras las situaciones, aprender a conversar, aprender a poner en común conceptos. Yo me he encontrado diciéndole a mi hijo en distintas oportunidades, mira, lo que opina tal persona, yo no acuerdo, pero bueno, vamos a, por supuesto, respetarla, pero yo no estoy de acuerdo y te doy mis razones. No solamente me quedo con yo no estoy de acuerdo, tengo mis razones de por qué esto sí, por qué esto no. Y eso un poco, y correrlo al lugar que tome una decisión en este momento. Digo, ya será su historia y su vida la que lo irá formando y con la que él tomará una decisión a futuro. Pero en principio, cuando encuentro estas incongruencias, las pongo en palabras. Es real. Quizás mamá dice una cosa y yo pienso otra. Bueno, en este caso, podemos hacer lo que dice mamá. No importa.
Digo, algo que también observé mucho en estas prácticas, tanto en el consultorio particular como en los grupos, tiene que ver con que no nos enseñaron, en ningún momento aprendimos a llevarnos bien en la discordancia, ¿no? Llevarnos bien en cuando no estamos de acuerdo en algo. Y es posible llevarnos bien, llevarnos bien en el desacuerdo, sería. Es posible. Y hay que encontrar acuerdos, de eso se trata justamente la vida social, de ir buscando acuerdos. Un acuerdo muchas veces significa ceder y que las dos partes cedan y que sientan que algo perdieron, pero en definitiva mucho ganan. Y estas prácticas que en algunas escuelas y en unas corrientes educativas empiezan a instalar, es algo que nosotros como adultos no lo vivimos. Y es algo que tenemos que deconstruir también, como decía antes, en relación a nuestros valores y nuestra propia historia. Entonces, ponernos de acuerdo en desacuerdos, digo, llegar a puntos en común, que alguien que piense distinto no es mi enemigo, solamente es una persona que piensa distinto, por supuesto, mientras no haya ninguna agresión física. Em, pero bueno, incluso así, ¿no? Es tratar de ver qué está pasando, tratar de entender, que tiene que ver con la empatía también. Otra situación interesante es del lugar del error, ¿no? Si vamos a ver el error como algo que hay que evitar, si vamos a ver el error como una torpeza que no nos puede suceder y que si llega a suceder no puede volver a pasar, ¿no? Estamos poniéndolos a nuestros hijos e hijas en un lugar muy difícil, que es tratar de aprender sin equivocarse. Y eso no se puede hacer. Digo, creo que como padres y como un regalo enorme que les podemos dar a ellos es entender el error como una oportunidad de aprendizaje. Esta es una frase muy típica o muy clásica en la disciplina positiva de Jane Nielsen. Yo había escuchado una charla de ella que decía esto, ¿no? De vuelta, retomaba hace unos meses nada más. em, de vuelta, entender el error como parte del proceso, entender que nos vamos a equivocar, que lo esperable es equivocarse, nosotros como adultos, en nuestro rol de quizás en el trabajo, como padres, y mucho más ellos como hijos, porque son más nuevos en este mundo, porque tienen menos tiempo de aprendizajes en algunas cuestiones, y nos vamos a equivocar. Y acá no se trata de castigar el error, sino de acompañarlo, ver cómo lo podemos hacer mejor, qué emociones nos trajo habernos equivocado, pero entender que no es sin eso. Hay que aprender, hay que convivir con el error. Charlemos todos los días o una vez por semana de en qué nos equivocamos esta semana. Vamos a ver que dentro de una familia todos nos equivocamos en algo, todos pudimos aprender de eso que nos equivocamos y para adelante. Y esto es fundamental, porque si no, a estos chicos y a estas chicas, sí, lo estoy viendo también en distintos espacios, no quieren equivocarse. Y cuando alguien no quiere equivocarse, no puede aprender. Muchas veces pasa en los exámenes que hay muchos chicos que prefieren no estudiar para no ponerse en juego si les llega a ir mal en un examen, que estudiar y que les vaya mal. Y esto cada vez lo veo más. O chicos o chicas que se ponen muy nerviosos cada vez que rinden un examen porque el error siempre fue tan mal visto, fue tan castigado de un punto a otro, de una manera u otra, que no se permiten eso, no se permiten ese error. Y es una generación que tiene muy baja tolerancia en general a la frustración. Y eso también como padres tendremos que acompañar. Es importante que podamos entender que las cosas no son tan inmediatas como muchas veces la tecnología aparenta y nos da esa sensación de inmediatez. Pero los procesos son largos, muchos procesos son más largos, muchos procesos llevan muchas instancias, y para tener esas instancias hay que tomarse el tiempo, a veces pensar, a veces tener paciencia, y esto creo que somos los únicos, incluso, bueno, a veces con las escuelas, ¿no? Que podemos acompañar a nuestros hijos o nuestras hijas en aprender incluso a esto, ¿no? Entender la necesidad de un proceso y la importancia de la paciencia en esos procesos. Y hablando
finalmente de la último concepto que yo les quería traer hoy, tiene que ver con la distancia óptima. La distancia óptima se refiere a esa distancia donde nosotros como papás nos vamos a parar para que ellos puedan experimentar la vida de manera segura. Un ejemplo para mí muy común o muy claro es el de la plaza, ¿no? Entonces, si vamos a la plaza con ellos, no solamente no usar el celular, nosotros no estar ahí con la vista perdida en ese aparatito, sino mirarlos a ellos en lo que están haciendo, jugar un rato con ellos también, acompañarlos en esa socialización, quizás las primeras veces, los chicos, perdón, quizás necesiten aprender a juntarse con otros, entonces podemos ir nosotros, jugar un ratito con ellos y después alejarnos, y ahí sería, nos estamos alejando para que puedan experimentar por su propia cuenta estas experiencias, o incluso si quieren hacer algo más de riesgo, ¿no? Subirse, treparse, bueno, estar ahí, depende del momento, para atajarlos si algo sale mal, y de a poquito quizás ir dando unos pasitos para atrás con el tiempo, para que ellos también puedan experimentar esa adrenalina de hacer algo por su cuenta. Pero esto es a esa distancia óptima, ni muy cerca ni muy lejos, justo. ¿Cómo vamos a descubrir dónde está eso? Es un poco también el arte de esta paternidad, eh, estar todo el tiempo, ¿no? Tratando de rechequearlo. Ellos ya nos van a dar muchas pistas interesantes de cómo se van sintiendo. Bien, y algunas conclusiones que quería traer, ¿no? Para, para esta charla. Lo que antes hablaba del proceso, ¿no? El tiempo, la paternidad y es tiempo y trabajo. Y como muchas veces ahora está surgiendo esto de las maternidades y el trabajo de casa como un trabajo no remunerado. Por suerte, esta pandemia que nos atravesó estos últimos 2 años implicó que muchos varones estén en casa y empiezan a vivir en carne propia el tiempo y el trabajo que implica estar al cuidado de otros. eh, y que no se puede tener una buena paternidad sin tiempo y sin trabajo. Implica cansancio, implica un montón de situaciones que antes quizás en el imaginario no teníamos presentes, pero lo son. Son necesarios ambas cosas y es muy cansador ser padre. No, no hay padre que no lo reconozca y es así, aceptémoslo. Otro punto que quería dejar también como conclusión es esto del arte de la crianza. No hay un libro sobre crianza, todos dicen, los chicos nos vienen con manual de instrucciones bajo el brazo. Sí y no. Digo, la verdad que creo que un poquito los lineamientos que hoy les di son lineamientos para este arte, que es un arte que hay que aprender. Como todo arte, eh, implica un tiempo de aprendizaje, pero después implica otro tiempo de práctica y otro tiempo de, bueno, alguien, y la práctica es al maestro. La crianza es un arte, no es una ciencia exacta. Lo que hoy funciona, mañana puede dejar de funcionar. Lo que funcionó con un hijo puede dejar de funcionar con otro. Nosotros no somos los mismos, nosotros vamos cambiando constantemente y esto es importante tenerlo presente todo el tiempo y no frustrarnos nosotros, ¿no? La verdad que eh, entender que todos atravesamos lo mismo. Yo puedo estar hablando sobre crianza, pero cuando dejo esta puerta también me enfrento a realidades a veces más sencillas, porque tengo quizás recursos estudiados, pero otras veces todos los recursos no me sirven y pasa, ¿no? Lo que acá en Argentina decimos, se nos queman los libros, se nos queman los papeles. Y me encuentro ante situaciones que realmente me sorprendieron y por las cuales no estuve preparado. Entonces, tengo que recurrir muchas veces a consultarle a otro, a seguir conversándolo con otras personas, para ver cómo puedo volver a enfocarme o volver a canalizar alguna situación. Nunca se deja de aprender. Esto es importante tenerlo presente. La grupalidad es otro aspecto interesante que tiene estas nuevas paternidades, ¿no? La posibilidad de encontrarnos en grupo. En este momento, bueno, después si se quieren pueden comunicar con nosotros. Tenemos al día de hoy 3 grupos funcionando.
donde conversamos sobre paternidades y sobre un montón de instancias y aspectos que tiene que ver con la paternidad. No solo con la crianza respetuosa, sino con la relación de pareja, con nuestra propia historia, con nuestras decisiones, ¿no? Con la sexualidad. Hay un montón de aspectos que hacen a la paternidad y que cuando lo conversamos con otros, cuando somos escuchados y cuando podemos aprender a escuchar a otro, incluso, nuestra vida se enriquece y nuestra caja de herramientas con recursos también se enriquece. Y finalmente, ¿no? Seamos nosotros los motores del cambio. Creo que este cambio que se está gestando, que se nota, que empieza a hacer ebullición, tiene que seguir aumentando, tiene que seguir acompañando, tiene que seguir siendo acompañado por nuestras parejas, por toda una sociedad que también empiece a poner el valor de la paternidad en otro sitio, que deje de ser la economía muchas veces la que rige algunas cuestiones y que sea estas, estos lugares, estos roles, ¿no? Puestos más en valor. Por eso, somos nosotros los motores de cambio, sepamos que no vamos a poder hacerlo solos, esto tiene que ir acompañado por un conjunto de cambios, pero son como engranajes, ¿no? Que tienen que ir coincidiendo en su movimiento y cuando empieza quizás uno a hacerlo, todo lo demás es arrastrado. Bueno, seamos nosotros quienes hablemos más sobre cuidado y quienes hablemos más sobre crianzas. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta charla. Espero que la hayan podido disfrutar realmente. Yo la disfruté muchísimo. Siempre nos pueden escribir por mail a info.paternando@gmail.com o en las redes sociales. Estamos en Instagram como paternando.ok y en Facebook también como paternando, @paternando o @paternando.ok. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar y mucha suerte.